Saludos amigos, soy Diogenes Amoris Martínez y en el día de hoy continuaré hablando de el tema de inteligencia artificial y si ésta sustituirá o no a los desarrolladores de aplicaciones en un futuro. Es importante comenzar diciendo que en lo que a mí refiere, estoy plenamente seguro de que la herramienta inteligencia artificial nos permite a los desarrolladores de aplicaciones rendir muchísimo en lo que al desarrollo de aplicaciones se refiere. Es decir, si la utilizamos como un componente, como un asistente, como un complemento para el desarrollo de aplicaciones, está más que fabulosa, más que suficiente. ¿Dónde entra el gran problema? Principalmente en los programadores que se inician, que se están desarrollando, que están aprendiendo a programar. Cuando usted utiliza una herramienta, por ejemplo, que le genere una base de datos, pero usted no tiene claro lo que es una normalización de base de datos, cómo se debe relacionar o incluso cómo cumplir con los requerimientos de un cliente. Por ejemplo, vamos a tocar el típico caso de un sistema de pedidos. Se realizan los pedidos, pero previamente el cliente le dice a usted que cuando se realizan esos pedidos, usted requiere de un proceso de pago. O sea, hay un proceso donde se pagan esos pedidos que posteriormente fueron convertidos en factura. ¿Y qué ocurre? Un programador junior o un programador que se está iniciando puede perfectamente decirle a cualquier inteligencia artificial que le genere las tablas de pago. Por ponerle un ejemplo bien elemental. Ok, cuando genera esa tabla, es muy probable que el script que le genera la inteligencia artificial, la estructura, por así decirlo, sea una tabla como la que estamos viendo ahora en pantalla. Me permite generar un pago, pero si el cliente viene a pagarme varias facturas en una estructura como esa que ustedes están viendo, no es posible. ¿Y qué es lo verdaderamente importante entonces? Que usted como programador debe tener la capacidad de identificar que se necesita una tabla maestra y una tabla de detalle para estos casos. Por ejemplo, si observamos la gráfica con la estructura de la tabla que nos ha generado la inteligencia artificial, nos podemos dar cuenta de que solamente se puede registrar un pago. Pero, como dije anteriormente, el cliente pudiera decir, no, pero el problema es que yo requiero de que si viene un cliente y me quiere pagar, por ejemplo, la factura número 1, la número 15 y la número 16, en un formulario o en un proceso, porque quizás el cliente no tiene la terminología de decirte a ti como programador que es un formulario, eso ya nosotros somos los que identificamos esos requerimientos, pero que él te diga que en un pago se pueden afectar varias facturas. En una estructura como la que ustedes están viendo ahora, esto no es posible. Entonces ahí entra la importancia del programador cuando tiene las competencias de analizar un problema, de determinar, de identificar cuántas tablas necesita. Entonces eso es a lo que yo he venido haciendo mucho hincapié, los fundamentos. No es que la inteligencia artificial sea buena o sea mala. Lo que sí siempre he mantenido, que si usted no tiene los fundamentos de programación, si usted no es un buen analista, usted puede generar código, claro que sí. Y yo lo utilizo y cualquier programador sé que también la va a utilizar, pero como un complemento, no como una base. Cuando usted, por ejemplo, va a hacer un proceso de validación, o cuando usted va a hacer un login, o cuando usted va a hacer, por ejemplo, un formulario que permita subir archivo, mostrar una imagen, son procesos que fácilmente lo genera con una calidad sorprendente la inteligencia artificial. Ahora, cuando usted va a hacer un proceso que implique análisis, que implique identificar procesos que pueden ser únicos
de cada empresa, porque eso es otra cosa. Hay muchísimas empresas, usted dirá supermercado por poner un ejemplo, pero es posible que la contabilidad, que los procesos que se realizan en esa empresa sean muy particulares. La inteligencia artificial siempre te va a generar algo que sea, por ejemplo, genérico, un proceso estándar, pero ya cuando viene lo que es los procesos que son diferenciados o únicos de cada empresa, ahí entra el papel fundamental del analista en sistema. Dicho esto, quiero también hacer referencia a que la generación de código, dicho sea de paso, que me genere una solución, que me genere un formulario, que me haga un proceso de facturación, por así decirlo, no es nuevo. Si nos remontamos a los años 90, 98, ya existía una herramienta que se llamaba GeneXus, o se llama todavía GeneXus, era una aplicación que fue desarrollada en Uruguay, que posteriormente me parece fue vendida a una empresa de Argentina, y en ese momento era una aplicación que te permitía generar, por ejemplo, formularios, generar módulos, mejor dicho, en COBOL, en Visual Basic, en RPG. O sea, no es nuevo lo de generar el código. Sin embargo, esa herramienta que le estoy mencionando, GeneXus, requería de un análisis previo, de identificar los requerimientos. Entonces, ese análisis que hoy se ha convertido en los famosos prompts, que no son más que órdenes, indicaciones a la inteligencia artificial de lo que nosotros requerimos. Entonces, el procedimiento era el mismo. Si yo no tengo un buen prompt, no voy a tener un buen resultado. Y algo muy importante es que la inteligencia artificial, lejos de lo que muchos piensan, que ella es realmente inteligente, no, se alimenta de procesos. Y si ese proceso no está dentro de sus patrones, sencillamente no vas a tener una respuesta. Es decir, todo lo que la inteligencia te puede dar es porque ya existe. Ahora, la inteligencia humana tiene una gran diferencia con la inteligencia artificial. Es que si no existe, tú tienes que tener la capacidad de crearlo. Estuvo con ustedes Diógenes Amauris Martínez.